Hola, bienvenidos. ¿Cómo están un día más aquí en su podcast favorito que es Destacando Podcast? El día de hoy nos encontramos con mi compañera Ana Karen y su servidora Stephanie, que hablaremos de temas muy importantes y relevantes en la economía. Para comenzar, estaremos hablando sobre Japón. Como bien sabemos, este país está situado en el este de Asia. Su capital es Tokio y su moneda es el yen japonés, que en México aproximadamente equivale a 20 pesos. Su sistema político es completamente diferente al de México. En Japón se utiliza la monarquía constitucional parlamentaria, lo que quiere decir que el rey es el jefe de Estado, pero no gobierna. Esto se debe a que cuenta con un parlamento que funge como poder legislativo, mientras que el poder ejecutivo es regulado por el gobierno. También es súper importante mencionar que el cargo de rey o reina se obtiene de manera hereditaria. También Japón cuenta con un sistema económico de economía de mercado. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, de acuerdo con la oferta y la demanda del mercado se determinará el equilibrio en el precio de los bienes y servicios que se ofrecen. Hay que destacar que el Estado tiene la obligación de proveer un marco jurídico donde se fomente la competencia empresarial. Por otra parte, Japón es un país reconocido internacionalmente por ser la tercera economía del mundo. Sin embargo, también es considerado como el país más endeudado. Tienen una deuda del 238% del PIB, es decir, su deuda per cápita es de 85.591 euros por habitante, haciéndolos los habitantes más endeudados a nivel mundial. Es importante mencionar que Japón domina los sectores de automóviles, robótica, biotecnología, nanotecnología, energías renovables, entre otras, por lo que el sector industrial del país normalmente se asocia con la sofisticación tecnológica. Es el tercer mayor productor mundial de automóviles y el segundo mayor productor de barcos. Verdaderamente interesante lo que nos dices, Ana Karen, porque como bien sabemos, tenemos una estrecha relación comercial, tanto de importaciones y exportaciones con dicho país. Pero, ¿qué podemos decir del ambiente social y cultural? Bien, hablemos del ambiente social. Japón se caracteriza por su seriedad y honradez en los tratos personales y de negocios, la necesidad de crear confianza a niveles personales, su exigencia en los estándares de calidad, que como tenemos grandes influencias en la industria automotriz, su importancia del trabajo en equipo y la superación personal, sus hábitos de consumo muy altos, principalmente en aspectos de comida. La disciplina predomina en la vida de los japoneses, ya que es un elemento de suma importancia. Hasta se antoja ir a vivir allá, ¿verdad? Cabe mencionar que las características de la población se enfocan en altas tasas de crecimiento, gran migración del campo a la ciudad, sistemas de atención sanitaria altamente desarrollados y modernizados para una buena atención médica y de calidad. Y finalmente, contando con un código de educación bastante estricto. Es decir, los niños desde pequeños reciben una educación de calidad y reglamentaria. Respecto al ambiente cultural de Japón, podemos conocer que las religiones predominantes es el sintoísmo. ¿Habías escuchado hablar de esto? Pues bien, te lo contaré, que es una religión politeísta, de fuerza de la naturaleza y espiritualidad, en donde se, en donde se alaban a varios dioses. También existe el budismo y el cristianismo. Culturalmente, la vestimenta tradicional japonesa se caracteriza de prendas únicas como el kimono, que todos, incluso de corrientes latinoamericanas, hemos oído hablar de ella, portado tanto por hombres como mujeres, destacando el arte y arquitectura en sus santuarios de divinidad. Las características generales de las viviendas considerándose como templos y con grandes jardines. Se tiene bastante respeto a los ancianos y antepasados, ya que se consideran un ejemplo de vida. La escritura del japonés se divide en tres niveles y con orígenes en la caligrafía china. Los deportes más sobresalientes son las artes marciales, el aikido, judo, jujutsu, karate y el sumo, que se caracterizan por ser deportes de lucha, contacto, espada, esgrima y cuchillas. Finalmente, en el aspecto gastronómico podemos conocer el sushi, que es bastante popular, y bebidas de arroz o sake.
Qué interesante, ¿verdad? El sushi. En base a los resultados mencionados del aspecto político, económico, cultural y social, ahora podemos definir qué tipo de producto o servicio sería factible comercializar en Japón. De acuerdo a la investigación que realizamos, consideramos que la carne porcina, debido a que son las principales exportaciones de México a Japón, contando con un total del 40.9%, que son datos altos según el Gobierno de México y su expediente de exportaciones. Debido a que Japón tiene gran demanda de carne roja y su producción nacional no es suficiente para cubrir la demanda nacional, y considerando que es el tercer país en importancia de destino de las exportaciones agroalimentarias mexicanas, incluso después de Estados Unidos y de Canadá, que son nuestros principales socios económicos. Ahora bien, podemos concluir sobre la importancia de la sustentabilidad de las empresas en el país elegido, mencionando que la importancia de la sustentabilidad en Japón se conoce que es el país del continente asiático con mayores avances en el desarrollo de los ODS. Sí, pero ¿qué son los ODS? Son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Según datos del Índice Internacional de la página de ODS, resaltando de esta manera por la, por la inclusión social y construcción de asentamientos sostenibles, considerando sectores de la sociedad civil, sectores privados y organizaciones filantrópicas, destacando en los ODS el fin de la pobreza, hambre cero, educación de calidad, ciudades y comunidades sostenibles y agua limpia, pero también considerando y contando con una deficiencia en los ODS en consumo responsable, cuidado de la vida submarina y la igualdad de género. Todo esto respecto al país que hablamos, que es Japón. Wow, es impresionante todo lo que Japón tiene para ofrecernos en verdad. Y como lo mencionas, los ODS hoy en día son de suma importancia y son como una guía para todos. En especial se ha notado en las empresas japonesas, pues como bien sabemos, Japón cuenta con una amplia gama de empresas que han logrado incursionar en el ámbito internacional, tal como es el caso de Toyota. Esta empresa tiene una responsabilidad social corporativa que busca la mejora constante con la finalidad de ofrecer experiencias a sus consumidores, que son alrededor de todo el mundo, y sobre todo a los cuidados del medio ambiente. Es por ello por lo que en todos los países en los que tiene presencia incorpora una filosofía súper importante que deberían de incluir, si no es la mayoría, todas las empresas de esta industria automotriz, que es pensar global, actuar local. Y así se aspira a un mundo mejor. Pero, ¿cómo lo podemos ver reflejado en sus cifras? Súper, súper fácil. Todas sus cifras de CO2 que emiten los vehículos de Toyota lo reflejan. Por ejemplo, las cifras del año de 2018 contra las cifras del año de 2010 hay una diferencia del 14.9% menos. Verdaderamente es interesante todo lo que acabamos de hablar, ¿verdad, Ana Karen? Destacando que Japón no solo se caracteriza por sus desarrollos en la industria automotriz o su calidad de vida, su educación reglamentaria, también se considera un país en donde la cultura es totalmente enriquecedora, pero que hasta se antoja ir. ¿No te gustaría ir, Ana Karen? Uf, a mí me encantaría conocer Japón. A ver qué día. Vamos. Ahora pasaremos a hablar sobre nuestra reflexión personal sobre lo aprendido. ¿Qué es lo que esta investigación nos dejó y qué podemos rescatar de todo esto? Personalmente, considero que gracias a la elaboración de este podcast, que es tan solicitado en nuestros audioescuchas, hemos podido conocer más allá de nuestro país, que es México, para expandirnos a un nuevo continente, como es el continente asiático, y poder hablar de Japón, un país que se considera la tercera potencia, y todos sus aspectos relevantes tanto en materia económica como en materia social, y poderlo abordar de una manera creativa, como lo es ahora en este podcast que estamos escuchando.
Resaltamos el valor del país, siendo que es un país desarrollado y considerado como la tercera economía más grande del mundo, y contando con una cultura que se rige bajo la exigencia y la calidad. Concuerdo completamente contigo, Stephanie. Esta investigación también nos permitió conocer otra cultura totalmente diferente a la mexicana. Se encuentra al otro lado de nosotros. Sin embargo, creo que estuvo muy interesante. Considero que fue demasiado importante profundizar al realizar esta investigación, sobre todo de este país con una cultura de trabajo tan diferente a la nuestra, como es el caso de Japón y de China y de todos los países asiáticos e incluso los europeos, que tienen un sistema político y lineamientos para empresas diferentes a a los americanos más bien. Con respecto también a las normatividades de responsabilidad social corporativa, considero que tenemos mucho que aprender de ellos, como es, por ejemplo, el caso mencionado de Toyota. Siento que es un gran ejemplo para el mundo y para la industria automotriz, ya que recordando, esta industria es la responsable del 9% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Y pues Toyota, como bien sabemos, lleva años buscando e implementando estrategias con la finalidad de reducir su huella de carbono, lo cual habla muy bien de esta empresa. Bastante interesante y tomas temas que se caracterizan hoy en día por los sistemas de calidad. Esperamos que esta semana les haya gustado el tema hablado, las características que se mencionaron y ejemplos. No sin antes mencionar nuestras fuentes de consulta que nos sirvieron para hacer esta semana un podcast más posible, como lo es Manufactura Online, características.com, Gobierno de México, Gestiópolis, la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Santander, Toyota y Andrés Sevilla Arias. Gracias por ser una fuente de información que sirve para hacer posible estos temas que deberían de estar sonando más seguido. Déjenos en los comentarios el tema que quieren que hablemos la próxima semana y no olviden suscribirse para seguir escuchando su podcast favorito. Buena semana. Adiós.